Bien. Am, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Eso es un dua que hacemos siempre antes de comenzar. Lo debía haber hecho desde el principio. Eh, Básicamente lo que dice el dua en árabe es decimos todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor del universo, el Señor de todos los mundos, y la paz y las bendiciones están sobre el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y después hacemos un dua que es Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ese dua es un dua que hizo el profeta Moisés, porque el profeta Moisés era tartamudo. En ese momento ellos le decían a las personas tartamudas como que tenían un nudo en la lengua. Entonces el profeta Moisés hace este dua cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo manda al faraón a hablar sobre el monoteísmo islámico, a hablarle sobre el Islam al faraón. El profeta Musa hace este dua donde él le dice a Allah subhanahu wa ta'ala, facilita mi tarea, desata el nudo en mi lengua para que se entienda lo que yo quiero decir. Entonces es un dua que hacemos mucho siempre antes de comenzar a hablar. Sobre todo yo se van a dar cuenta que a veces o hablo muy rápido o como que me tranco y vuelvo para atrás y vuelvo para adelante un rato. Entonces me gusta hacer ese dúo para que inshallah Allah subhanahu wa ta'ala me ayude a que la clase salga bien y se entienda todo claro y no me tranque mucho cuando estoy hablando. Bien, para las personas que nos están viendo ahora, que no atendieron la clase en vivo, hicimos una pequeña actividad de grupo, separamos la clase en 4 grupos, donde teníamos que discutir qué tan importante es hacer el salah diario, por qué es tan importante hacer el salah diario, y cada persona estaba hablando sobre lo que ellas pensaban que era la respuesta a esas 2 preguntas. En general llegamos a las mismas respuestas, ¿ok? En todos los grupos más o menos se llegó a las mismas respuestas. Es una obligación, es uno de los pilares del Islam, nos ayuda a tener una conexión directa con Allah subhanahu wa ta'ala, es una forma de prevenirnos de hacer actos haram, etcétera. Más o menos todos los grupos llegamos a la misma conclusión. Alhamdulillah. Todo esto es verdad. Obviamente sabemos que el Salah es el segundo pilar del Islam, ¿verdad? Y cuando hablamos de los pilares del Islam, a veces nos dicen los 5 pilares del Islam y siempre lo repetimos, pero no nos sentamos a pensar que es un pilar del Islam. ¿Por qué se llaman los pilares del Islam? Los pilares, ¿verdad? Digamos, de una casa es lo que aguanta el techo de la casa. Si un pilar se cae, el techo se cae, ¿ok? Entonces, si no estamos cumpliendo con nuestros 5 pilares, vamos a perder parte de nuestro Islam, vamos a perder parte de nuestro imán, nuestra fe en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ok? Entonces, los pilares es lo que va a afianzar, a darle fuerza a nuestra fe. Cuando decimos es el segundo pilar del Islam, quiere decir es uno de los pilares más importantes, ¿ok? ¿Por qué? La shahada, hacemos la shahada cuando nos convertimos en musulmanas, que es decir, creo en un solo Dios y en Muhammad como su mensajero, ¿verdad? Eso, inshallah, todas, excepto creo que algunas poquitas hermanas que están todavía aprendiendo, hemos pasado por eso. Lo segundo es el salah, es hacer el rezo. Después viene el zakat. Zakat no es para todo el mundo. El salah sí es para todo el mundo. No importa si la persona está enferma, si la persona está en una cama y no puede levantarse, no importa si la persona tiene alguna deshabilidad. Todas las personas musulmanes adultos deben hacer el salah, ¿ok? Así que eso es para todo el mundo. El zakat no es para todo el mundo, es para algunas personas que tienen cierta posición económica o cierta libertad económica que deben pagar zakat una vez al año, ¿ok? El ayuno en el mes de Ramadán en general es para todo el mundo, pero las personas que están enfermas, las mujeres embarazadas, las mujeres en periodo menstrual, tienen libertad o tienen flexibilidad de no tener que hacerlo. Y el Hajj no es para todo el mundo, porque no todo el mundo puede costear el viaje a Hajj. Y uno de los requerimientos de poder hacer la peregrinación es poder costear el viaje, ¿verdad? Entonces, el Salah es tan importante, porque aun si los otros 3 son cosas que no podemos realizar por salud, por posición económica, por la razón que sea, el Salah es algo que siempre podemos realizar. No tiene ningún costo, no tiene los movimientos físicos, pero aún si no podemos hacer el movimiento, hay facilidad en el Islam de que una persona que tenga problemas de rodilla, problemas de espalda, puede hacer el salah sentado. Una persona que está en el hospital en cama puede hacer el salah acostado.
Entonces tiene bastante flexibilidad para que todo el mundo tenga facilidad de hacerlo y no haya problema. ¿Ok? Una de las cosas más importantes de hacer el salah diario es que los sabios musulmanes de antaño, o sea, los sabios musulmanes de hace años, de la época más cercana a la época del profeta Muhammad, algo que Sallallahu alaihi ellos, wasallam. algo que ellos decían con respecto al salah era que lo que separa a un creyente de un no creyente, lo que separa a un musulmán de un no musulmán es el salah. ¿Por qué el salah y no la shahada? Nosotros para sernos musulmanes tenemos que decir la shahada, ¿verdad? Pero ¿por qué el salah es lo que separa a un creyente de un no creyente? Porque cuando decimos la shahada es algo que estamos diciendo como quien dice de la boca para afuera. Creencia en el Islam no es solamente lo que decimos de la boca para afuera, sino cómo lo implementamos, cómo lo actuamos. ¿Ok? Y el salah es el acto que prueba que de verdad creemos que hay un solo Dios y que Muhammad fue su mensajero. Porque algo que el Corán nos dice, algo que el profeta nos recalcó hasta el momento antes de su muerte. Esta clase se llama As-Salah, As-Salah. ¿Por qué? Porque el profeta en los últimos minutos de vida en este mundo, lo que él decía, As-Salah, As-Salah, para hacerle acordar a su familia y a sus compañeros que estaban cerca, que no abandonen el Salah. ¿Ok? Entonces, algo que el profeta y que el Corán nos recalcan tanto, que no se debe abandonar, que no se debe dejar, que se debe hacer. Por eso los sabios musulmanes dicen lo que separa a un creyente de un no creyente es el Salah, porque el Salah es el acto en el cual estamos mostrando que de verdad no somos solamente palabras, sino que somos también acciones. ¿Ok? No solamente lo estamos diciendo de la boca para afuera, pero es algo en lo que vamos a actuar, es algo que vamos a hacer. ¿Ok? El salah entonces es muy, muy importante. Lamentablemente a veces cuando aceptamos el Islam, las personas se concentran mucho en enseñarnos haram y halal, se concentran mucho en te tienes que poner el velo, tienes que dejar de comer esta carne, tienes que hacer aquello. Inshallah, todo eso lo vamos a aprender. Inshallah, todo eso viene con el tiempo. Pero cuando una persona acepta el Islam, lo primero que se le debe enseñar, lo primero que tiene que aprender es hacer el salah. ¿Ok? Muchas de las reglas de halal y haram del Islam no descendieron para los musulmanes, sino hasta que ya ellos estaban en Medina. Los musulmanes llegaron a Medina 13 años después de que comenzó la revelación al profeta Muhammad. O sea que los primeros 13 años había muchas cosas halal y haram que los musulmanes no sabían que esto es halal, esto es haram. ¿Ok? Sin embargo, de las primeras cosas que Allah le ordenó al profeta, como vieron en los videos que compartimos ya en la biblioteca sobre la historia del Salah, desde los primeros años, desde el principio, desde que comenzó la revelación, lo primero que Allah habla es Salah, 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 Salah. ¿Ok? Y si se fijan en cómo viene la historia del Salah, decía que los musulmanes al principio solamente tenían 2 rezos obligatorios y después hubo un año entero donde se tenían que parar a mitad de la noche a rezar o 1/3 de la noche o mitad de la noche. ¿Ok? Y Aisha cuando habla de ese hadith dice, el profeta y los sahaba pasaban tanto rato parados rezando que los pies se les hinchaban. ¿Ok? Y después Allah canceló eso y les puso las 5 oraciones diarias, etc. ¿Cuál era la necesidad de esto? Es fortalecer al nuevo musulmán. Es fortalecer al nuevo musulmán para que esté listo para aceptar lo que viene. Por eso cuando una persona acepta el Islam, lo primero que debe concentrarse es en el salah. Sé que nos agobian con halal, haram, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si están agobiadas por todo lo que les están diciendo que tienen que hacer, dejen todo de lado, concéntrense en su salah, mejoren su salah y después poco a poco vamos viendo lo otro que sigue. Aisha radiyallahu anha, ella dice que, por ejemplo, las leyes de alcohol, de no beber alcohol, descendieron cuando los musulmanes ya estaban en Medina. Y Aisha dice, si la regla de que no se podía beber alcohol hubiera descendido en Meca, los musulmanes no la hubieran seguido. Pero Allah subhanahu wa ta'ala les dio todos esos años a los musulmanes para conectarse con Él, para conectarse a través del Salah, para conectarse a través de aprendiendo el Corán. Y una vez que su fundación estaba fuerte, entonces descendió la regla de que ya no podían beber alcohol.
Eso no es para decir que pueden beber alcohol, ¿ok? Eso lo que les quiero decir es que debemos fortalecer la fundación a través de hacer el salah y después vamos agregando poquito a poco lo demás para ir mejorando, para ir acercándonos más a Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Bien, antes de hablar de salah, lo primero que tenemos que hablar es wudu. Wudu, para las que no lo han escuchado antes, se traduce en español como ablución, aunque a mí personalmente no me gusta utilizar ese término, porque no creo que nadie hablando en español generalmente sabe lo que es una ablución. ¿Ustedes conocen la palabra ablución? Desde antes de llegar al Islam yo no la conocía. ¿Dónde está? Aquí. Yo no conocía la palabra ablución hasta que llegué al Islam. Esa fue la primera vez que escuché esa palabra y tuve que tratar de adivinar lo que quería decir porque yo misma no sabía. ¿Okay? Entonces por eso no me gusta utilizar eso, me gusta utilizar más la purificación. Purificación me parece que es un término más común. Purificación menor, tenemos purificación menor, purificación mayor. Aquí tienen los pasos para las hermanas que son nuevas. Dice ablución, si les gusta la palabra ablución está bien, yo prefiero usar la palabra purificación menor. Esto se los vamos a compartir en la biblioteca, si lo quieren ver cuando están haciendo vudú para acostumbrarse a hacer los pasos y todo eso lo pueden hacer. Y si alguna lo quiere imprimir para ponerlo en su casa, para enseñarle a sus hijos, para ponerlo en la mezquita, está libre de imprimirlo. Esto es algo que está gratuitamente en el internet, no me pertenece a mí, así que lo pueden imprimir, lo pueden compartir. ¿Ok? Aquí nos explica los pasos de la purificación, que es lo que debemos hacer antes de poder rezar. ¿Okay? Entonces dice, primero que nada, despejen su mente, sean conscientes de que están haciendo un acto de oración, formen su intención de hacerlo para Allah, el misericordioso, silenciosamente en su corazón. O sea, no tenemos que pararnos enfrente del agua y decir, estoy haciendo wudú para rezar. No hay necesidad de decirlo en voz alta, pero sí tenemos que tener la intención de hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy en el baño lavándome las manos y decido lavarme la cara, el pelo y los pies porque es algo que decidí hacer en ese momento, sin intención y sin pensar que es para ir a hacer la oración, y después al rato digo, yo no hice vudú, pero yo me lavé más temprano, así que yo puedo hacer la oración. No, porque cuando nos lavamos, no teníamos en ese momento intención de limpiarnos para rezar, ¿ok? Si nos estamos bañando, por ejemplo, y salimos de bañarnos y queremos rezar y decimos, yo estoy limpia porque me acabo de bañar. Es verdad, estás limpia porque te acabas de bañar, pero cuando tú te bañaste, no tenías intención de purificarte para rezar. Entonces debes repetir el vudú. O si estabas bañándote y en el momento que te estabas bañando pensaste, me toca rezar después de que me baño, así que voy a hacer vudú aquí mismo en la ducha, eso se puede hacer. Pero tiene que tener la persona intención. Estoy purificándome para poder rezar. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a la intención, no necesariamente decirlo en voz alta. La mayoría de los sabios musulmanes dicen la intención está en el corazón, no en la boca. ¿Ok? En el corazón en el sentido de que yo sé que lo estoy haciendo porque voy a rezar. ¿Ok? Y antes de comenzar decimos Bismillah, en el nombre de Allah, preferiblemente antes de entrar al baño. ¿Okay? Si es un lugar específico en la mezquita para hacer wudú, que está separado del baño, por ejemplo, de donde está los inodoros, el lugar donde se hacen las necesidades, entonces en ese lugar separado que se tiene solamente para hacer wudú, normalmente se puede decir Bismillah, porque no se considera parte del baño, pero si es un baño junto todo, es mejor decirlo antes de entrar al baño, porque no se dice el nombre de Allah adentro del baño. ¿Okay? Bien, las formas de hacer wudú, fácil, lavamos nuestras manos 3 veces, empecemos, lavamos nuestras manos 3 veces, empezando con la mano derecha, ¿ok? Después, nuestra boca, ponemos agua en nuestra boca, voy a sacarme, no, estamos grabando, no me puedo sacar el micrófono. Ponemos agua en nuestra boca, si podemos mover el agua adentro mejor y la escupimos 3 veces. La nariz, en la nariz hacemos este movimiento. Con agua en la mano, entramos el agua. Algunas personas lo hacen así mismo, con la misma mano sacan el agua para afuera, otras personas lo hacen con la mano izquierda. Entran el agua con esta mano,
sacan el agua con la mano izquierda. ¿Okay? Si alguna hermana sufre de problemas de la nariz, porque he tenido hermanas con ese problema, sobre todo hermanas que sangran fácilmente por la nariz, no es necesario que aspiren muy adentro el agua, siempre y cuando entre en el principio de la nariz es suficiente, no es necesario que el agua llegue hasta aquí arriba. ¿Okay? Eso es específicamente para personas que les da mucho dolor cuando el agua entra en la nariz o las hermanas que sangran. Simplemente con hacer el movimiento y sacar el agua es suficiente. No hay necesidad de que el agua llegue hasta aquí arriba. Después que hacemos la nariz, hacemos la cara 3 veces. Ponemos agua en nuestras manos y la cara. Muchas hermanas agarran el agua y se la tiran en la cara y piensan que ya. No. Fíjense cómo marca desde donde empieza el pelo hasta aquí abajo, hasta la pera, y de oreja a oreja. ¿Ok? No es solamente echarnos agua en la parte de enfrente de la cara, sino que es toda la cara. ¿Ok? Toda la cara así, eso es lo que debe humedecerse con el agua. Eso lo hacemos 3 veces. ¿Ok? Después de hacer eso, hacemos los brazos con agua hasta los codos. ¿Okay? La mano, el brazo hasta el codo. 3 veces, empezando con la derecha, después la izquierda, después con las manos húmedas. No hay necesidad de tener una cantidad de agua en la mano y echársela arriba. Con las manos húmedas, humedecemos el cabello y las orejas. ¿Ok? Las orejas, ¿cómo? Con este dedo en la parte de adentro, no en el agujero de la oreja, sino en la parte que queda hacia afuera de la oreja, ¿ok? Ahí, y con este atrás. O sea, hacemos este movimiento en la oreja, ¿ok? En las 2 orejas hacemos ese movimiento con las manos húmedas, solamente una vez la cabeza y los dedos, y después hacemos los pies, comenzando por el derecho, desde el tobillo hasta los dedos del pie. Algunas hermanas cuando van a hacer el vudú, apenas si ponen los dedos de adelante en el agua y ya. No, es todo el pie, desde el tobillo hasta las puntas del pie, que debe humedecerse. Otras hermanas también van y se lavan hasta la rodilla. No es necesario. Lo único que el Islam requiere es desde el tobillo hasta los dedos del pie y tratando de que el agua entre entre los dedos del pie. ¿Ok? Algunas personas tratan de abrir los dedos para que el agua corra. Siempre y cuando el agua está entrando es suficiente. ¿Ok? Dice, asegúrese que todos los pasos de la ablución se realizan en el orden mencionado. ¿Ok? Tratamos de hacer todo eso en ese mismo orden. Cuando terminamos de hacer, se puede recitar este dua, ¿verdad? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Que quiere decir, soy testigo de que no hay otro Dios digno de adoración excepto Allah y soy testigo que Muhammad es su sirviente y mensajero. Acuérdense que esto no se dice adentro del baño, ¿ok? Si es un área específica de vudú, está bien. Si es un área que se comparte con baño, es mejor decirlo una vez que salimos. Bien. Eso debemos hacerlo siempre antes de rezar, ¿ok? Y vamos a explicar algunas excepciones en un minuto. Dice, ¿qué cosas invalidan nuestro vudú? ¿Qué quiere decir que invalida nuestro vudú? Si yo hago vudú para la oración de Dhuhr y rezo Dhuhr y me llega la oración de Asr y yo sé que todavía tengo vudú, yo puedo hacer el rezo. Siempre es recomendable renovar el vudú, hacer el vudú antes de cada oración, pero a veces estamos en la calle, sobre todo a nosotros, las hermanas que usamos velo o que nos cubrimos la cara, no es cómodo hacer vudú en la calle, ¿ok? O a veces estamos en el trabajo o en la universidad y tenemos unos minutos para rezar, pero no nos da tiempo de llegar hasta el baño para hacer el vudú. Si tenemos vudú desde antes y no lo hemos roto nuestro vudú, podemos rezar, ¿ok? Lo recomendable es rehacerlo, pero si no lo podemos rehacer y no lo hemos roto, podemos rezar. Entonces, las cosas que si las hacemos rompen nuestro vudú y tenemos obligatoriamente que hacer vudú antes de rezar, son 4 principalmente. Si vamos al baño, ¿ok? Ya sea por orina o por heces fecales, cualquiera de los dos, si vamos al baño, eso rompe el vudú y debemos repetir el vudú. Y además, si estamos usando el baño, es recomendable lavar con agua, ¿ok?
¿ok? Las partes privadas. Si otra vez, si estamos en la calle, si no tenemos facilidad, algunos sabios musulmanes han dicho se puede usar una toallita húmeda o algo así, preferiblemente. Es recomendable lavarse con agua si tenemos la posibilidad de hacerlo, las partes privadas antes de hacer vudú, si acabamos de utilizar el baño, ¿ok? Cosas que rompen el vudú, si tenemos, es dormir profundamente, perdiendo la conciencia. O sea, cuando dormimos, que nos quedamos dormidas y nos despertamos y no sabemos qué hora es, qué día es, o sea, que dormimos profundamente. Si es algo que, por ejemplo, teníamos vudú y me subí en el autobús para ir al trabajo y me quedé dormida como 30 segundos, un minuto en el asiento del autobús, eso no se considera como que rompe el vudú. ¿Okay? Ahora, si me quedé dormida en el autobús tan profundamente que me perdí mi parada, eso es diferente. Pero si es algo como que cerramos los ojos un momento, no estamos profundamente dormidas, entonces eso no rompe el vudú. Emitir una flatulencia, o sea, pasar gas, eso también rompe el vudú y hay que renovarlo. Y tocar los genitales, ¿ok? Ya sea la persona tocando sus genitales por la razón que sea, o ya sea entre un esposo y una esposa, tocar los genitales por la razón que sea, cuando nos referimos a piel con piel, ¿ok? Lo que quiere decir que si una madre está cambiándole el pañal a su hijo o a su hija y está limpiándolo con una toallita húmeda, eso no le rompe el vudú a la madre, ¿ok? Ahora, si ella pone al bebé abajo del agua y con su mano lava las partes privadas del bebé, algunas escuelas de pensamiento dicen que eso sí rompe el vudú de la madre y que ella debe renovar su vudú. Pero si la madre simplemente limpió a su hijo con una toallita húmeda o ella tenía un guante cuando le puso el agua al niño, entonces esto no rompe el vudú de la madre. Lo mismo para las hermanas que son enfermeras. A veces nosotros decimos, bueno, que repita el vudú. No es tan fácil para las madres como las que tenemos hijos sabemos. A veces estamos en la calle, teníamos vudú porque sabíamos que teníamos que rezar y ese es el momento que a los niños se les ocurre llenar el pañal, ¿verdad? O, por ejemplo, las hermanas que son enfermeras saben que a veces están corriendo entre pacientes, a veces, ¿qué van a hacer? Vudú 30 veces al día para poder rezar o para tener vudú todo el tiempo. Entonces, una enfermera, un doctor que tiene que trabajar con las partes privadas de los pacientes, no le rompe el vudú porque se espera que está usando guantes, obviamente, ¿verdad? Entonces, los sabios musulmanes hablan sobre esos casos, esas excepciones. Si tiene guantes, si está usando toallitas húmedas, eso no le rompe el vudú. Aunque si la persona obviamente quiere repetir el vudú, lo puede repetir. En algunos casos, estos pasos para purificarse no son suficientes, ¿ok? Como en el caso en los que necesitamos un baño de cuerpo completo, eso se llama un ghusl, baño de cuerpo completo, ¿ok? ¿Qué casos son estos? Cuando la mujer acaba de terminar con su periodo menstrual, ella debe tomar un baño de cuerpo completo antes de rezar, ¿ok? Y si tuvo relaciones maritales con su esposo, ella debe tomar un baño de cuerpo completo antes de rezar, el hombre también. Subhanallah, llegamos al final de la clase y yo todavía me quedan como 10 minutos. Les pido que me den 5 minutos para terminar. Si alguno se tiene que ir, se van y pueden ver el video después, ¿ok? Entonces, este baño de cuerpo completo se debe hacer cuando salimos del periodo menstrual y cuando terminamos después de tener una relación marital, esposo y esposa, ambos deben hacer un baño de cuerpo completo antes de rezar, antes de leer el Corán, antes de ir a la mezquita, ¿ok? Es necesario que hagan ese baño de cuerpo completo. ¿Cómo se hace ese baño de cuerpo completo? Está la forma sunna, como el profeta lo hacía, y está la forma que si lo hacemos cuenta, pero no se considera la mejor forma de hacerlo, ¿ok? Si la persona se baña de cuerpo completo, ¿verdad? De cabeza a pies, y lava sus partes privadas y hace todos los pasos del vudú, eso se considera un ghusl. Además, si tenía la intención de hacer este baño de cuerpo completo para rezar o para leer el Corán. La forma como el profeta lo hacía era la siguiente. Él entraba al baño,
Obviamente no tenía agua que caía de arriba, sino que ellos con una jarra se echaban el agua, ¿verdad? Primero lavaba sus manos, después lavaba con su mano izquierda sus partes privadas, ¿ok? Después de eso hacía wudú, todos los pasos del wudú. Después lavaba todo su lado derecho del cuerpo y después todo su lado izquierdo del cuerpo, ¿ok? Esa es la forma como el profeta lo hacía. Es la forma sunna de hacerlo, pero si nos damos un baño de cuerpo completo y lavamos bien los genitales y hacemos todos los pasos del vudú, inshallah cuenta también. Tenemos que tener la intención, obviamente. Rapidito, vamos a decir qué vamos a hacer para la semana que viene. Les voy a compartir esta foto para que ustedes la tengan, para que si la quieren imprimir y tenerla cerca para seguir los pasos la tengan. Les voy a mandar un video, sobre todo para las hermanas nuevas que están aprendiendo a hacer vudú, puedan practicar esta semana cómo hacer el vudú. Y decirles siempre, inshallah la semana que viene vamos a hablar un poquito más de eso, cuando la mujer tiene el periodo menstrual no debe rezar, no puede rezar. Algunas hermanas me dicen, no me gusta perder la conexión con Allah, así que sigo haciendo mi salah. Durante ese tiempo no podemos rezar, no porque nosotros como seres humanos seamos impuros, el musulmán, la musulmana nunca es impuro, pero tenemos una impureza en nuestro cuerpo que no podemos remover. Como se fijan aquí, tratamos de remover todas las impurezas antes de rezar. El sangrado menstrual es una impureza que no podemos remover. Por esa razón, durante ese tiempo no podemos hacer los rezos diarios. Cuando decimos los rezos diarios nos referimos específicamente al salah. Cuando decimos Allahu Akbar, ponemos nuestra mano, recitamos Surah al-Fatiha. Pero durante ese tiempo sí podemos hacer dua. ¿Ok? O sea, cuando decimos Ya Allah, dame esto, Ya Allah, ayúdame con esto, Ya Allah, ayúdame a conseguir un trabajo. Esa conversación que nosotros hacemos, esas súplicas, que no son los rezos diarios, ¿verdad? Sino que es la conversación directa que nosotros tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala, se puede hacer durante el periodo menstrual. También podemos, por ejemplo, si queremos mantener la conexión, decir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, todas las veces que queramos, Subhanallah, Subhanallah. Hay varias cosas que podemos hacer durante ese periodo que no incluyen hacer el rezo diario si queremos mantener la conexión. Pero durante este tiempo no se puede hacer el rezo diario. No es aceptado y si la mujer lo está haciendo a sabiendas de que no lo puede hacer e insiste en hacerlo, se le puede considerar como un pecado. ¿Ok? Así que nada, eso inshallah es todo por ahora. Si se quieren ir, se pueden ir. Si no, si tienen alguna pregunta, podemos quedarnos unos minutos para responder preguntas y dejamos como tarea para la próxima semana, para las hermanas nuevas, practicar el wudú. Y para las hermanas que no son tan nuevas, si no se han aprendido de los duas que se dicen, el ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu la sharika, wahdahu la sharika lah, se van a aprender ese dua, inshallah, de aquí a la próxima semana. También les voy a mandar un video con Surah al-Fatiha. Surah al-Fatiha es la primera sura del Corán y es lo principal que debemos recitar en el rezo. Tan importante es que si nos olvidamos de recitar otra cosa durante el rezo, no cancela nuestro rezo. Pero si nos olvidamos de recitar Surah al-Fatiha, tenemos que repetir el rezo desde el principio. ¿Ok? Así que les voy a mandar ese video. Traten de practicarlo, traten de repetir lo que el Sheikh dice. Las que ya se lo saben, traten de mejorar su pronunciación. A veces cuando memorizamos al principio, cuando somos nuevas, Surah al-Fatiha, lo memorizamos todo a veces sin pronunciar las letras correctamente. Si ya ustedes tienen tiempo que se memorizaron Surah al-Fatiha, traten de mejorar la pronunciación de lo que están recitando. Inshallah, la semana que viene vamos a hablar más sobre Surah al-Fatiha, vamos a ir un poquito más profundo con eso. Pero eso es todo por esta semana. Así que si se quieren ir, se pueden ir. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Se pueden abrir el micrófono y hacerla ahora, inshallah. Perdón, hay algunas preguntas aquí. Hay algunas preguntas en el chat. Déjenme responder esas rápido. ¿Enjuagas la boca con la mano derecha solamente? Sí, con la mano derecha solamente. ¿Ok? Las uñas postizas son permitidas para el vudú. La mayoría de los sabios musulmanes dicen que no son permitidas porque no permiten que el agua llegue a la uña. Y cuando hacemos vudú, el agua debe tocar todas las partes del cuerpo
que deben humedecerse con vudú. ¿Okay? La mayoría de mis profesores no lo permiten. La mayoría de lo que he leído en los libros, algunos sabios musulmanes han dicho que si es una parte pequeña del cuerpo que no está llegando el agua, podría considerarse una excepción, pero la mayoría de los sabios musulmanes dicen el agua debe llegar, el agua debe correr por las uñas. ¿Okay?